Hola, soy Héctor Aponte Alequín de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y discutiré contigo que quede clara ambigüedad sintáctica y cómo combatirla. ¿Qué es lo que va a quedar clara? La oración. Un hombre casi muere al chocar contra una palma en estado de embriaguez. ¿Qué te resulta raro de esta oración que publicó en un cintillo de Noticentro al Amanecer, un noticiario de Puerto Rico, hace ya un tiempito? ¿Qué sucede con esta oración? No te voy a decir para que lo intuyas o lo repases si estudiaste conmigo, si este es parte de un curso que tienes asignado este video. Pues lo que te pareció raro se repite, la historia parece que se repite. Hace poco, cuando se grabó este video en 2021, ocurrió este accidente lamentable del cantante puertorriqueño Manny Manuel y observamos que el título indica Manny Manuel sufre accidente de tránsito en Juncos y la bajada, que es la oración que se coloca debajo del título o del titular sin punto final. La policía señaló que el cantante impactó un poste en aparente estado de embriaguez. Una vez más tenemos una oración que tiene dos posibles significados. El cantante chocó en estado de embriaguez contra el poste o chocó contra un poste que estaba en aparente estado de embriaguez. Este video está destinado a que adquiramos técnicas para combatir esta ambigüedad, para evitar que redactemos oraciones como esta que está aquí. De esa manera proponemos los siguientes objetivos de aprendizaje y aprovecho para aclarar que en este video utilizamos el género gramatical femenino con valor inclusivo. Primer objetivo, las participantes detectarán ambigüedad sintáctica. Queremos aprender a desarrollar la lectura maliciosa, como yo digo, o una lectura rigurosa para detectar si una oración tiene más de una interpretación. A veces es difícil desarrollar ese tipo de lectura, pero nos vemos obligadas a hacerlo porque hay lectores que entienden la interpretación que no quisimos comunicar. De modo que el primer paso es detectar que hay un fallo de significado en la construcción de esa oración. Segundo objetivo de aprendizaje, aplicaremos técnicas de desambiguación para eliminarla, es decir, eliminar la ambigüedad sintáctica de por lo menos o de al menos dos tipos de oración. Presentaré técnicas para por lo menos dos tipos de oración que presentan los errores más comunes o los fallos más comunes de ambigüedad sintáctica a base de la experiencia que he tenido en la enseñanza y de mi experiencia como reportero y editor en un periódico durante 10 años. Y también con fundamento en investigaciones lingüísticas que discutimos en el curso, si estás matriculada en el curso, o en los talleres, si este video forma parte de talleres. Tercer objetivo de aprendizaje, justificaremos la importancia de la claridad textual en el acto comunicativo. De esa manera, hay un momento del taller, de la presentación, en que les presentaré un ejemplo que provocará una reflexión acerca de las consecuencias éticas de publicar oraciones ambiguas y la responsabilidad social que tenemos como editoras de estas oraciones y como productoras de estos textos. Expliquemos entonces los tipos de ambigüedad. En la redacción, la ambigüedad es la posibilidad de más de una interpretación. Este fallo reduce la claridad del texto y existen tres tipos de ambigüedad. Hago esta definición porque en los cursos de redacción el término ambigüedad es un poquito más técnico. En el habla coloquial decimos ese mensaje es ambiguo si no lo entendemos, pero en el contexto de la producción textual, de la redacción y de la lingüística aplicada a los textos, ambigüedad es un poco más específico, es la posibilidad de más de una interpretación en una secuencia lingüística. Por lo tanto, existen tres tipos de ambigüedad cuando trabajamos con secuencias lingüísticas. La ambigüedad léxica ocurre debido a la polisemia. La polisemia provoca este tipo de ambigüedad y usualmente se resuelve cambiando palabras de la oración. Es fácil de editar. La polisemia significa más de un significado.
Ejemplo, puse mi dinero en el banco, pues nos preguntamos, ¿lo pusiste donde te sientas, en el banquito o en la institución financiera? En el banco como institución financiera. La ambigüedad es que el hecho de que yo no sepa si te refieres a esto o si te refieres a esto, se produce por una palabra, no por la colocación de esa palabra. No se produce por la posición de la palabra banco, sino por el significado múltiple de esa palabra. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo resolvemos cambiando de palabra. En este caso, cambiando otra palabra de la oración. Deposité mi dinero en el banco, perdonen, deposité mi dinero en el banco. Ya esta oración no es ambigua. Ahora sabemos que se refiere decididamente a la institución financiera. ¿Por qué? Porque deposité le aporta la precisión necesaria para que se ubique en el campo léxico que le pertenece también a la banca, a las finanzas. También existe la ambigüedad referencial. La ambigüedad referencial es causada por el uso de expresiones vacías, como esto, lo cual, la misma, el mismo y otras. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve usando palabras con contenido léxico que ayuden a conectar un referente con el otro, con su antecedente o con la palabra que lo sucede, que está después. Ejemplo de ambigüedad referencial. Barthes vincula la significación a la ideología, cosa a la que Peirce añade la representación. Sin embargo, Morris debate la misma. Ocurre ambigüedad cuando la lectora se queda con preguntas que no puede contestar a base de... Existe también la ambigüedad referencial. La ambigüedad referencial la causa el uso de expresiones vacías como esto, lo cual, la misma, el mismo y otras. Y se resuelve usando palabras con contenido léxico. Estas expresiones vacías provocan preguntas en la lectora y un texto debe ser autosuficiente. Debe contestar todas sus posibles preguntas con el mismo texto. La lectora no debe quedarse con esas dudas. Observemos el ejemplo. Barthes vincula la significación a la ideología, cosa a la que Peirce añade la representación. Sin embargo, Morris debate la misma. En este grupo de dos oraciones, la lectora se queda con preguntas. Por ejemplo, ¿a qué Peirce añade la representación? ¿Al vínculo entre la significación y la ideología o solo a la ideología? Estamos refiriéndonos a esta oración, a esta frase. Cosa a la que Peirce añade la representación. ¿Qué es lo que Peirce añade a la representación? Una cosa, es decir, una palabra vacía, no sabemos cuál es. El significado de esta palabra se encuentra con referentes, es decir, con expresiones que están antes de ella, anafóricas. Cuando buscamos esas expresiones hay dos posibilidades, a la ideología o a la significación y la ideología. De modo que tenemos una situación de ambigüedad. No sabemos cuál de los dos referentes es el que se quiso comunicar. También nos preguntamos qué debate Morris. Morris debate la misma. ¿Y qué es la misma? ¡Wow! Pues un montón de posibilidades, muchas posibilidades. Porque antes de esta expresión vacía, cuando voy a buscar su referente, hay muchos referentes que tienen los mismos marcadores de esa expresión. Es decir, género femenino y número singular. Tenemos la significación, la ideología, la cosa, la representación o todo lo anterior. Sumamente problemático el uso de expresiones vacías, lo cual esto, la misma, el mismo. La ambigüedad referencial, si estás observando este video como parte de un taller, la ambigüedad referencial se discute en un taller solamente aparte, porque es amplia. Y si estás tomando un curso conmigo y este video es parte de ese curso, hay una semana o por lo menos 1 o 2 módulos dedicados a la ambigüedad referencial porque sucede lo mismo. Es un tema bastante complejo para poder resolverlo. El tercer tipo de ambigüedad es la que nos compete en esta presentación, es la meta de esta presentación. La ambigüedad estructural o sintáctica. Sabemos que la ambigüedad es la posibilidad de más de una interpretación
y la sintaxis es el orden y combinación de las palabras en una oración, es decir, la estructura de una oración. Por lo tanto, la ambigüedad sintáctica o estructural ocurre cuando se da más de una interpretación que se debe al orden y la combinación de las palabras en una oración, es decir, a su estructura. Como consecuencia de comunicación efectiva, cuando ocurre ambigüedad sintáctica, hay falta de claridad, que es lo que nosotros queremos evitar y editar. Regresamos a la oración que sirvió de estímulo a esta presentación para discutir y explicar la ambigüedad sintáctica. Un hombre casi muere al chocar contra una palma en estado de embriaguez. Tiene dos posibles interpretaciones. A. El hombre estaba en estado de embriaguez. B. La palma estaba en estado de embriaguez. ¿What? Es imposible esa interpretación. Sin embargo, como les digo a las estudiantes, de 30.000 lectores puede haber uno que entienda que la palma estaba en estado de embriaguez, o peor aún, si este texto se publica en internet, estamos, como dice Van Dyke, en una época en la que fluyen y abundan los detractores, los haters. Por lo tanto, una persona puede aprovechar esta oración que es ambigua y decir, por ejemplo, que quien escribió esta oración está atacando o está criticando al Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, que es un partido cuyo símbolo es la palma. Así que podría estar diciendo que el Partido Nuevo Progresista estaba en estado de embriaguez como un mensaje oculto. Lo que quiero decir es que el hecho de que el lector pueda entender o que sea lógico o que sea obvio no es un punto de partida viable para la redacción. Aunque parezca ilógica esta segunda interpretación, la B, tenemos que redactar de manera que la oración tenga una y solo una interpretación, no dos. ¿Cuál es la interpretación más plausible? La interpretación más plausible obviamente es la A. ¿Y cómo solucionamos cómo solucionamos el error o el fallo, mejor dicho, el fallo de ambigüedad? Podemos mover los elementos de la oración, cambiar la estructura y generar una oración que solamente significa la A. Un hombre casi muere al chocar en estado de embriaguez contra una palma. ¿Por qué empezamos con un hombre casi muere? Porque en la redacción informativa preferimos comenzar con el sujeto. Por eso no colocamos en estado de embriaguez al principio de la oración. Por otra parte, fíjense que lo que ocurre en estado de embriaguez es el choque. Colocamos en estado de embriaguez justo después del verbo, porque informativamente en el mundo lo que ocurrió fue que solamente cuando ese hombre estaba en estado de embriaguez fue que chocó contra una palma. No es que el hombre siempre está en estado de embriaguez. Esa hubiera sido la interpretación, bueno, mejor dicho, esa habría sido la interpretación en tiempo condicional. Esa habría sido la interpretación si hubiéramos, ahí está el subjuntivo, esa habría sido la interpretación si hubiéramos colocado esta frase después de hombre. Si hubiéramos escrito un hombre en estado de embriaguez casi muere al chocar contra una palma, habríamos tenido otra oración ambigua que podría interpretarse como que el hombre siempre estaba en estado de embriaguez. Lo que ocurrió en estado de embriaguez fue el choque contra la palma. Repasemos esta noción. Un hombre casi muere al chocar contra una palma en estado de embriaguez tendría dos maneras de redactarse para que no fuera ambigua. Si significa A, se escribiría un hombre casi muere al chocar en estado de embriaguez contra una palma, y si significaría solamente B, que la palma era la que estaba en estado de embriaguez, un hombre muere casi al chocar contra una palma que estaba en estado de embriaguez. Esta segunda opción posibilita que solamente lo que estaba en estado de embriaguez era la palma, porque está después de la partícula que es una cláusula en el español desde el punto de vista de la teoría sintáctica. Como cláusula bloquea el alcance del verbo. Por lo tanto, lo que estaba en estado de embriaguez, perdonen, esto de aquí, lo que estaba en estado de embriaguez, tiene que ser obligatoriamente lo que está después del que, y el que sustituye a la palma. Palma que estaba en estado de embriaguez. De esa manera significa solamente la parte final de la oración. Sus referentes están solamente en esa ubicación.
Este fenómeno, el fenómeno que representa 23, la oración 23, es lo que se conoce como ambigüedad sintáctica o estructural. Es decir, la oración 23 es ambigua sintácticamente. Decimos que 23 es una oración ambigua y que A y B son las posibles desambiguaciones de la oración. Ejemplo 1. José Antonio Vargas Vidot dijo que tiene mucho que aportar en esa sesión del Senado. Esta oración es muy ambigua, tiene dos posibles significados. José Antonio Vargas Vidot dijo en esa sesión del Senado que tiene mucho que aportar, o José Antonio Vargas Vidot dijo que en esa sesión del Senado tiene mucho que aportar. La pregunta con la que se queda la lectora es ¿qué pasó con qué verbo? Si en esa sesión del Senado describe a lo que dijo, es decir, que dijo que tiene mucho que aportar y que todo eso ocurrió en esa sesión del Senado, o si en esa sesión del Senado modifica a que tiene mucho que aportar. Es decir, si él dijo que lo que tiene que aportar es en esa sesión del Senado. Si no lo entiendes de primera instancia, no te preocupes. Yo siempre digo que solamente nacemos unos cuantos con este talento especial. Afortunadamente, yo lo tengo desde chiquito, pero todos los demás lo pueden desarrollar. Si no tienen este talento, es una destreza que se desarrolla. Detectar la ambigüedad sintáctica para proteger la interpretación de la lectura. Tenemos la oración principal como la oración ambigua y depende de lo que signifique, vamos a redactar A o vamos a redactar B. ¿Cómo sabemos cuál es la interpretación adecuada, la real, la verdadera? Si estoy escribiendo, me la pregunto a mí mismo. ¿A qué tú te referías? ¿A que él dijo eso en esa sesión del Senado? ¿O a que él dijo que tenía mucho que aportar y que la aportación iba a ser en esa sesión del Senado? Pues tú te referías a la A, pues escribo la A. Si yo estoy editando el texto de otra persona, necesariamente tengo que llamar a esa persona o contactarla y preguntarle, ¿a qué te referías? ¿Qué significaba tu oración? ¿Significaba A o significaba B? Y de acuerdo con la respuesta de esa persona, entonces procedo a desambiguar. Ejemplo 2 o ítem 2. Presentaron los nuevos modelos con más accesorios que nunca. Oración muy ambigua. Presentaron con más accesorios que nunca los nuevos modelos o presentaron los nuevos modelos que tienen más accesorios que nunca. En este caso, en la letra B aparece la coma porque ya la palabra nuevos especifica a los modelos. Como ya modelos está especificado, todo lo que vayamos a añadir es una inserción explicativa y por lo tanto necesita coma. Nuevos causa el uso de la coma porque especifica, por lo tanto, todo lo que venga es una inserción explicativa y debe marcarse con coma. Si no entendiste lo que acabo de explicar, debes ver y escuchar el video sobre el uso de la coma o los mitos de puntuación o referirte a ese material si estás matriculada en un curso. Regresando a la oración, observen que de nuevo es sumamente ambigua. La lectora se pregunta si con más accesorios que nunca le aplicaba al verbo presentar, si lo que ocurrió con más accesorios que nunca fue la presentación, o si lo que ocurrió con más accesorios que nunca fueron los modelos. Por lo tanto, esta oración es ambigua al tener una frase preposicional ubicada al final de la oración. Frase preposicional comienza con la preposición con, ubicada al final de la oración con más de un posible referente, o modelos, o el acto de presentar. La organización del certamen de belleza anunció que destituyó a la actual reina, Cristeli Caride, en una conferencia de prensa celebrada ayer. Ítem 3 es este. ¿Qué ocurrió en una conferencia de prensa celebrada ayer?
ocurrió la destitución de esta pobre muchacha que le quitan la corona, o ocurrió el anuncio de esa destitución. De nuevo, una oración ambigua. Podemos significar, si se interpreta que lo que ocurrió, que esta es la interpretación más lógica, que lo que ocurrió en la conferencia de prensa fue el anuncio, pues entonces colocaríamos esta frase preposicional justo detrás del verbo al que modifica. La organización del certamen de belleza anunció en una conferencia de prensa celebrada ayer que destituyó a la actual reina Cristeli Caride. Si en cambio significa que la destitución ocurrió en la conferencia de prensa, entonces colocamos en una conferencia de prensa después de la palabra que. La organización del certamen de belleza anunció que en una conferencia de prensa celebrada ayer destituyó a la actual reina Cristeli Caride. Ítem 4. Lindsay Lohan lamentó el suicidio de su colega en Twitter. Esta oración es sumamente ambigua. Lindsay Lohan lamentó en Twitter el suicidio de su colega, o Lindsay Lohan lamentó el suicidio digital en Twitter de su colega. Aunque no lo crean, esta oración publicó y hubo lectoras y lectores que entendieron la interpretación B al darle un significado metafórico a la palabra suicidio. Uno de los colegas, un actor amigo de Lindsay Lohan, había cometido un error grave de tipo de political correctness, de ser políticamente correcto en Twitter, y eso implicó que lo cancelaran, lo que se considera un suicidio en Twitter. Por lo tanto, la oración es ambigua. Si significa A, tenemos que colocar en Twitter justo después o justo detrás del verbo al que modifica. Si significa B, tenemos que reescribir la oración. Ítem 5. Los agentes detuvieron al ladrón con el revólver. Los agentes detuvieron con el revólver al ladrón, es decir, el acto de detener ocurrió con el revólver como instrumento, o los agentes detuvieron al ladrón que portaba el revólver. Otra vez, la partícula que obliga a que esta interpretación le competa solamente a la palabra ladrón. Aunque añadimos palabras y sacrificamos un poquito el principio de concisión, logramos el de claridad, que la oración sea clara. Si significa A, la redactamos como A. Si significa B, la redactamos como B. Una posibilidad que a veces algunos estudiantes utilizan es esta. Los agentes detuvieron al ladrón con el revólver, colocando una coma al final para justificar que con el revólver le aplicaba solamente al acto de detener. Esa coma es incorrecta en español. Esa coma solamente se usa cuando tiene un valor explicativo, es decir, cuando en la mente le podemos colocar la frase lo digo porque, lo digo con, en este caso. Los agentes detuvieron al ladrón, lo digo con el revólver. No, pues eso no es posible, por lo tanto esa coma es incorrecta en cualquier contexto. En español los complementos circunstanciales al final no llevan coma para separarse. En inglés esa coma sí es posible, lo comento como dato curioso. Ya estudiamos los ejemplos, ahora queremos las técnicas para usarlas, para mejorar nuestros textos. Vamos a estudiar dos técnicas para dos tipos de oraciones. Técnica para eliminar ambigüedad estructural. Técnica 1. Si la frase que empieza con una preposición, para, con, en y otras, está al final de la oración, usualmente hay dos soluciones. Mover esa frase entre comas justo después del verbo. Si lo ubicamos de esta manera, significa que la frase es un complemento circunstancial de la oración, o parafrasearla con la frase que tenía. Esta frase funcionaría como una inserción explicativa o especificativa del sustantivo que la antecede. Las inserciones se abordan en otro material, el de puntuación.
Esta situación ocurre en los ítems 2 con la coma explicativa y en el ítem 5 sin coma que utilizamos como ejemplos para discutir en esta presentación. Aconsejo releer esos ítems desde esta perspectiva. No se preocupen que lo volveremos a discutir ahora aplicando la técnica. Repasemos el ítem 2. Presentaron los nuevos modelos con más accesorios que nunca. Tenemos la frase preposicional ubicada al final de la oración. Por lo tanto, si aplicamos la técnica de eliminación de ambigüedad estructural o sintáctica, o como mejor le conocemos, desambiguación, tenemos dos opciones. Con más accesorios que nunca se mueve como complemento circunstancial justo detrás del verbo al que le aplica. Es decir, es un complemento circunstancial que modifica a toda la oración, a la predicación de esa proposición, de ese significado. Presentaron con más accesorios que nunca los nuevos modelos. La otra opción, la otra parte de la técnica sería que lo que tiene más accesorios que nunca son los nuevos modelos. Si ese es el caso, parafraseamos con que tenía y obtendríamos una inserción especificativa o explicativa para el sustantivo que antecede a la palabra que. Presentaron los nuevos modelos que tienen más accesorios que nunca. Que tienen obliga a que lo que tenía más accesorios que nunca sea el sustantivo que está antes de que es los nuevos modelos. Observemos ahora el ítem 5 en el que ocurre esta misma situación y podemos aplicar la misma técnica, no es regla, es una técnica. Ítem 5, los agentes detuvieron al ladrón con el revólver. En este caso aplicamos la misma técnica. Con el revólver es la frase preposicional ubicada al final de la oración. Para desambiguarlo a, movemos esa frase justo después del verbo detener. Los agentes detuvieron con el revólver al ladrón y si con el revólver modifica solamente al ladrón, utilizamos en la paráfrasis que portaba. Portar es más específico que tener, que tenía. Los agentes detuvieron al ladrón que portaba el revólver. Como ya expliqué, colocarle una coma sería un acto de incorrección de reglas de puntuación. Ahora discutiremos la segunda técnica para desambiguar. Segunda técnica para eliminar la ambigüedad estructural o desambiguar. Es bien sencillita y ocurre cuando la oración tiene dos o más verbos. Si la frase que empieza con una preposición, es decir, para, con, en, etc., está al final de la oración y hay dos verbos en la oración, esta explicación es un poco redundante, pero es a propósito para que quede clara. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una opción, de acuerdo con cada una de las interpretaciones. Mover esa frase entre comas antes o después de cada cláusula. Es decir, la frase es un complemento circunstancial de una cláusula o la otra. Si la oración tiene más de un verbo, el complemento circunstancial se acomoda antes de que y después de que. Esas son las dos opciones a las que me refería hace un rato. Antes de que le aplica al primer verbo. Después de la palabra que le aplica al segundo verbo. Facilito. Observémoslo con las oraciones 1 y 3 de la práctica grupal que tuvimos en los ejemplos. Aconsejo releer estos ejemplos desde esta perspectiva, pero no se preocupen porque los vamos a discutir ahora, observándolos a través de las técnicas. Ítem 1. José Antonio Vargas Vidot dijo que tiene mucho que aportar en esa sesión del Senado. Lo primero de lo que nos damos cuenta es que esta oración tiene dos verbos, dijo y aportar. Los dos posibles significados que ya estudiamos se pueden explicar desde las técnicas que acabamos de presentar. Si significa que lo que ocurrió en esa sesión del Senado fue que José Antonio Vargas Vidot dijo eso, pues entonces si le aplica a decir, esta frase va antes de que.
Antes de que, miren el que aquí, y ubicamos la frase antes de que la frase le pertenece a dijo, modifica a dijo. José Antonio Vargas Vidot dijo en esa sesión del Senado que tiene mucho que aportar. Por otra parte, si lo que tiene mucho que aportar es en la misma sesión del Senado, es decir, si le aplica a aportar esta frase preposicional o adjunto o complemento circunstancial en esa sesión del Senado, pues entonces la ubicamos después del que. Después del que, la frase le pertenece a tiene mucho que aportar. Una aplicación sencilla de la regla. Observemos cómo se aplica en el ítem 3. Ítem 3. La organización del certamen de belleza anunció que destituyó a la actual reina Cristely Caride en una conferencia de prensa celebrada ayer. Pues aplicamos antes del que, después del que, reconociendo primero que esta oración tiene dos verbos. Anunció y destituyó. Lo que ocurre en una conferencia de prensa celebrada ayer va a estar condicionado con si ubicamos esa frase antes de qué o después del qué. La organización del certamen de belleza anunció en una conferencia de prensa celebrada ayer que destituyó a la actual reina Cristely Caride. En este caso, la frase está antes del qué. Si está antes de qué, le pertenece a anunció. Lo que ocurrió fue el anuncio, lo que ocurrió en la conferencia de prensa. Por otro lado, si está después del que, significa que le pertenece a destituyó. Así que le hicieron pasar un bochorno. La organización del certamen de belleza anunció que en una conferencia de prensa celebrada ayer, destituyó a la actual reina Cristely Caride. Y aunque la letra B es difícil de que ocurra, la realidad es que en otros países, como en Turquía y en Egipto, ocurren destituciones de reinas de belleza en conferencias de prensa. Si está después del que, le pertenece al segundo verbo, que en este caso es destituir, es destituyó. ¿Se quedaron con ganas de más? No se preocupen, que no me he olvidado del ítem 4 y además les tengo una ñapa. ¿Qué sucede con el ítem 4? Pues con el ítem 4, el de Lindsay Lohan, aprendemos que no siempre podemos aplicar esas dos técnicas mecánicas de acomodo estructural o de reacomodo sintáctico de la oración. El ítem 4 nos demuestra que a veces tenemos que reescribir. En ocasiones, la única forma de resolver la ambigüedad estructural o sintáctica es reescribir. Sin embargo, no obstante, aplicar las técnicas facilita la redacción en contextos de prisa o límites de espacio. Por lo tanto, para agilizar la resolución de la ambigüedad, la desambiguación, aplicamos las técnicas siempre que se pueda. Cuando no se puede, ocurre como en el ítem 4 en el caso de la interpretación B, que hubo que reescribir o refrasear de manera bastante distinta a la oración original y no simplemente mover o recolocar los elementos de esa oración. ¿Y la ñapa? ¿Cuál es la ñapa? Les tengo una ñapita, la hendidura. La hendidura como provocadora, entre comillas, metafóricamente, de ambigüedad. ¿Qué es la hendidura? Lo estudiamos en talleres anteriores y si estás tomando un curso lo estudiamos también en el curso, en la unidad 1. La hendidura se refiere a las oraciones que tienen esta fórmula, ser X, lo que, cuando, cómo, etc., Y. Es decir, el verbo ser, la colocación de un elemento, una frase conectora y la colocación del otro elemento de la oración. Ejemplos en la tablita. Hendidura. Era cocaína lo que transportaban las embarcaciones interceptadas. ¿Cómo lo convertimos a la estructura sujeto-verbos complementos? Las embarcaciones interceptadas transportaban cocaína. Fue la actriz quien confirmó los rumores del divorcio. Oración hendida. Oración regular. La actriz confirmó los rumores del divorcio. Es en el Centro de Bellas Artes de San Juan donde se presentará la obra. Oración regular. La obra se presentará en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Unos 2 ejemplitos más
y procedo a explicarles por qué la hendidura puede provocar ambigüedad. Son 27 las propuestas que presentó el movimiento estudiantil, pues la estructura ambigua la identificamos en estas palabras circuladas. El movimiento estudiantil presentó 27 propuestas. En el vestíbulo se debe entregar lo que son los documentos de admisión. Los documentos de admisión se deben entregar en el vestíbulo. ¿Por qué preferimos la oración en la forma sujeto-verbo-complementos para evitar la ambigüedad? ¿Y cómo la estructura hendida, la hendidura, produce ambigüedad? Observemos el siguiente ejemplo. ¿Por qué la hendidura amenaza, entre comillas, metafóricamente, la claridad? Pues porque disminuye la fluidez del texto, añade palabras innecesarias, retrasa el acto comunicativo, retrasa la comunicación y produce ambigüedad en verbos recíprocos. Ejemplo, es la frustración lo que produce la depresión. Si vamos a convertir esta oración a la fórmula sujeto-verbos-complementos, tenemos un problema. ¿La frustración produce la depresión o la depresión produce la frustración? Esta oración, dicho sea de paso, es parte de una tesis en psicología y era la conclusión, era parte de las conclusiones de esa investigación. Y fue muy problemático porque cuando la estudiante la presentó en su defensa de tesis, algunos miembros de su comité de defensa entendieron que la depresión producía frustración y otros entendieron que la frustración, ahí está, que la frustración producía depresión. Hay un poco de reguero del amarillo, pero ustedes lo pueden entender, voy a ustedes. Por eso es problemática la hendidura, porque cuando se mezcla con verbos recíprocos ocurre la tormenta perfecta para la ambigüedad y debemos evitarla. ¿Cómo podemos evitarla? Pues escribimos en la forma sujeto-verbo-complementos. O la frustración produce la depresión, o la depresión produce la frustración. No tenemos por qué usar esa forma elegante o que nos creemos que es rimbombante, que es la hendidura. Es lo que, pues no, al contrario, lo que hace es dañar el texto. ¿Por qué es importante eliminar la ambigüedad estructural o sintáctica si deseamos comunicación efectiva? Observen el siguiente ejemplo. Profesor que intentó cruzar paro en UPR es sorprendido por estudiantes con cuchillo en su bolsillo. Profesor que intentó cruzar paro en UPR es sorprendido por estudiantes con cuchilla en su bolsillo. Este fue un tweet, publicó en Twitter. Un periodista publica este textito, este tweet, junto con esta foto. Lo más interesante de este tweet no fue la información, fueron los comentarios y las reacciones en Twitter. La mitad de esas reacciones entendieron que quien tenía la cuchilla en el bolsillo eran los estudiantes y la otra mitad entendió que quien tenía la cuchilla en el bolsillo era el profesor. ¿Qué nos enseña esta ambigüedad, este caso de ambigüedad? Que tenemos que ponernos en lugar del público lector, de las lectoras. A veces, y puede ser el caso de este ejemplo, cuando estamos muy imbuidos en nuestro propio mundo, pensamos que las lectoras de nuestros textos conocen nuestro contexto. Si yo soy estudiante, soy profesor de la UPR Río Piedras, de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pues probablemente sepa que en el contexto de la huelga hay un profesor que siempre se opone a la huelga y que ha llevado armas, cuchillas y otras armas. Pues si yo tengo ese contexto y soy parte de la comunidad riopedrense o estudiantil o profesoril o de la facultad, quise decir, profesoril es un disparate. Si soy parte de la facultad de la UPR, pues puedo entender que esta oración, aunque sea ambigua, yo puedo desambiguarla en mi cerebro. Y sé que quien tenía cuchilla en su bolsillo era el profesor. Pero si soy otra persona que no tiene nada que ver con la UPR Río Piedras, o si soy un hater, pues automáticamente, si soy un detractor, un hater, automáticamente este tweet va a activar en mí sentimientos
que acusen a los estudiantes. Y esa fue la situación que ocurrió en vida real. Pues la mayoría de los comentarios en los que se demostró que las lectoras entendieron que quien tenía la cuchilla en el bolsillo eran los estudiantes, en la mayoría de esos comentarios había insultos para los estudiantes. Ay, es que los pelús, ay, que protestan por todo, ay, que cómo va a ser que toda esa legión de demonios tenía cuchilla en su bolsillo, todo ese grupete de estudiantes, todos ellos con cuchilla en su bolsillo. Tenemos entonces un malentendido de la comunicación, una comunicación inefectiva con consecuencias sociales, con una responsabilidad ética en la publicación de este tweet. Es la responsabilidad del periodista que publicó este tweet reconocer que sin querer produjo fue clave en la reproducción, quiero decir, o aumentó la reproducción de la imagen de los estudiantes de la UPI como revoltosos o de las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras como bélicos, revoltosos, disidentes de cualquier evento. Y lo hizo por el descuido en una oración que es ambigua. Repasando. Profesor que intentó cruzar paro en UPR es sorprendido por estudiantes con cuchilla en su bolsillo. ¿Por qué es importante eliminar esta ambigüedad? ¿Quién tenía la cuchilla? ¿Los estudiantes o el profesor? ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere? Ese tipo de preguntas nos ayudan. Este tipo de pregunta contribuye a identificar o a detectar la ambigüedad estructural y la ambigüedad referencial también. Así la eliminamos para proveer claridad al texto. Cada vez que publicamos un tweet, dediquemos por lo menos 3 segundos a preguntarnos a qué me refiero, a qué se refiere esa frase final que está en la oración, con cuchilla en el bolsillo. ¿Se refiere a los estudiantes o se refiere al profesor? ¿Cómo reescribiríamos el tweet entonces? ¿Cómo reescribiríamos? ¿Cómo editaríamos? Es un poquito difícil, pero se puede. La única manera que tendríamos para reescribir el tweet no es muy recomendable, pero sí sería clara. Profesor que intentó cruzar paro con cuchilla en su bolsillo es sorprendido por estudiantes. Es poco recomendable por contener la voz pasiva, es sorprendido, sin embargo, le otorga claridad esta redacción. Otra opción sería, estudiantes sorprendieron a profesor que, con cuchilla en su bolsillo, intentó cruzar paro. Estudiantes sorprendieron a profesor que, con cuchilla en su bolsillo, intentó cruzar paro. Y fíjense que solo presenté 2 opciones para la misma interpretación, que el profesor era el que tenía la cuchilla en el bolsillo, porque eso fue lo que ocurrió en la realidad. Ese era el verdadero significado, que era él quien tenía la cuchilla en el bolsillo. La segunda opción tampoco es muy recomendada porque no deberíamos tener comas en los tweets. Un tweet no es muy efectivo si tiene coma. Como es un punto al final, como es un tweet, en ambos casos no utilizamos, es decir, prescindimos del punto final. Con la reflexión sobre ese ejemplo del profesor y la cuchilla, concluimos que es imprescindible que el texto que publiquemos sea claro, que no sea ambiguo. Es nuestra responsabilidad la claridad del texto para lograr la comunicación efectiva. Revisemos ahora si entonces cumplimos con los objetivos de este taller. ¿Las participantes detectarán ambigüedad sintáctica? Me parece que sí, que ustedes lo lograron. Aplicamos técnicas de desambiguación para eliminar la ambigüedad sintáctica de por lo menos o de al menos 2 tipos de oración. Lo hicimos cuando estudiamos las técnicas para las oraciones que tienen frases preposicionales al final que pueden aplicarle a un sustantivo o a un verbo, y las oraciones que tienen 2 verbos en las que ubicamos la frase preposicional antes o después de la palabra que, del conector que, y así logramos la desambiguación para una interpretación o para la otra. Por último, a través del ejemplo del profesor y la cuchilla,
Justificamos la importancia de la claridad textual en el acto comunicativo, desde el punto de vista social, ético. Por lo tanto, cumplimos con el objetivo 1, cumplimos con el objetivo 2 y cumplimos con el objetivo 3. ¿Se atendieron los objetivos? Concluimos que sí, por lo menos desde mi punto de vista. Espero que para ustedes así lo haya sido también. Eso es todo. Muchas gracias, mucho éxito, mucho ánimo y si tienen alguna duda me pueden escribir a través del sistema institucional de gestión de aprendizaje que esté usando en el semestre en que usted esté matriculada o a mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Hasta la próxima.